Cordial saludo, queridos hermanos y amigos. Estamos estudiando la lección 10, el descanso sabático. Texto para memorizar, Levíticos 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Escuchamos todo tipo de argumentos en contra de guardar el sábado, ¿verdad? Escuchamos de todo, desde que Jesús cambió el sábado al domingo, o que Jesús abolió el sábado, o que Pablo lo hizo, o que los apóstoles reemplazaron el sábado por el domingo en honor a la resurrección, entre otras cosas. En los últimos años, algunos de los argumentos se han vuelto más sofisticados. Estos afirman, por ejemplo, que Jesús es nuestro descanso sabático y por lo tanto no necesitamos santificar el sábado ni otro día, y por supuesto, siempre existirá el argumento, por extraño que sea, de que al descansar el séptimo día, de alguna manera buscamos ganarnos el cielo. Por supuesto, como adventistas del séptimo día entendemos la perpetuidad de la ley moral de Dios y que la obediencia al cuarto mandamiento, tal como está escrito, no nos abre el camino al cielo, así como tampoco nos ganamos el cielo al obedecer el quinto, el sexto, el primero o cualquier otro mandamiento. En este estudio analizaremos con más detalle el descanso que Dios nos ha dado en el mandamiento del sábado y por qué es importante. Bienvenidos. El sábado y la creación. Textos para esta sección: Génesis 1, 26 y 27 y 9, 6. Uno de los detalles importantes que hemos venido estudiando, y lo vimos en la lección pasada, es cuán especiales somos nosotros para Dios. Si Dios se tomó el tiempo para crearnos con su propia mano, es porque somos especiales. Entonces, esa es una parte que tenemos que siempre tener en cuenta. Todo lo creó Dios con su palabra, pero a nosotros nos creó con su propia mano. Ahora, el sábado en la creación. Nos hablabas, María Eugenia, en la introducción de las objeciones que se presentan en cuanto al día de reposo. Y analicemos una. Por ejemplo, el sábado fue para los judíos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuántos judíos estaban el día en que Dios dijo, he aquí que todo es bueno en gran manera, y creó el sábado? Ninguno. No había ningún judío. Hasta donde entendemos, ni Adán ni Eva eran judíos. Entonces, ese argumento comienza a caerse en cuanto como objeción en que por eso no guardamos el sábado, porque era para los judíos. Y otro detalle es el del mandamiento, que analizamos en nuestro estudio anterior. El mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y mencionábamos que esa palabra acuérdate nos da a entender algo. Que ya existía, que ya estaba. Que no, Dios no está diciendo no acuérdese de algo que no existe, que apenas lo está dando. Por lo tanto, es un error argumentar que la ley de Dios solo aparece en Éxodo 20, allá en el Sinaí, que no había mandamientos, porque en el Génesis encontramos esos mandamientos. Entonces, también hablábamos del mandamiento en cuanto a que habla de los extranjeros. Y un detalle aquí bien importante y que muchas veces pasamos por alto. Hasta las bestias han sido incluidas. Porque ahí lo dice en Éxodo 20, versículo 8 al 11. Y tu bestia y tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, ¿hay una exclusividad en este mandamiento solo para los judíos? No, es para todos. Por supuesto que no. Es para la humanidad. Muy bien. Entonces aquí este argumento se cae por sí solo. La sección para el día lunes está titulada Celebrar la libertad. Aquí también encontramos una argumentación en cuanto a que no guardamos el sábado porque no somos esclavos. Y claro, Éxodo 20 dice que uno de los propósitos de Dios al sacar a Israel de Egipto era que ellos guardaran sus mandamientos. Eran esclavos, eso no tiene refutación.
Eso es verdad. Pero ese era el motivo por el que Dios les dio los mandamientos, porque eran esclavos. ¿Cuál es el Egipto que hoy tenemos y del cual Dios nos está llamando? Está sacando de ese Egipto a aquellos que Él quiere preparar y que oyen su voz, y el Señor los guiará hasta llevarlos a la Canaán celestial. ¿Cuál es ese Egipto? Este mundo. Este mundo es ese Egipto. Es un mundo de pecado, es un mundo de tristezas, es un mundo de dolor. ¿Está esclavizado el ser humano, María Eugenia? Claro que sí, por donde lo mire, hay esclavitud en toda parte. En las drogas, en el internet, en muchísimas cosas. En todo ese tipo de cosas, en el alcoholismo, el tabaquismo, la pornografía. Hasta en el mismo trabajo. Los que trabajan más de lo necesario, y muchos de estos cuando ya se jubilan ya están prácticamente acabados, no pueden disfrutar ni siquiera de una jubilación. Y es como Satanás quiere tener a la humanidad. Encontramos en los textos para esta sección, en Génesis 4:7, Hebreos 12:1 y segunda de Pedro 2:8, que el hacer las cosas es demasiado importante. A Caín el Señor le dice en Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, si nosotros cumplimos con los mandatos del Señor, entonces no seremos vistos por el Señor como quienes obedecen. En la introducción hay también un argumento que tal vez muchas veces a nosotros no lo presentan. Usted se va a salvar porque guarda el sábado. Mi respuesta para esta objeción es, hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted se va a salvar porque no comete adulterio? ¿Usted se va a salvar porque no roba? No, claro que no. Entonces es igual con el día de reposo. Yo no me salvo porque guardo el día de reposo. Podría estar guardando el día de reposo estrictamente, pero estar desobedeciendo a Dios en otros aspectos. Claro que sí. O no tener a Dios en su corazón. ¿Y de qué me serviría eso? De nada. Absolutamente de nada. Y es igual como el que guarda 9, pero quebranta 1, en este caso el día de reposo. Dice Santiago en 2:10 al 12, que es como si no guardara ninguno. Porque el que dijo no matarás también ha dicho no cometerás adulterio. El apóstol Pablo en Romanos 6:1 al 7 nos relaciona también el pecado con ese anhelo de nosotros de hacer las cosas y de a veces sentirnos imposibilitados por hacerlas. La Biblia nos relaciona el pecado con la ley de Dios, primera de Juan 3:4. Ahora, en Santiago 4, versículo 7 también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Si yo sé, como hemos visto y saben que yo he tenido como misionero esa experiencia, personas de credos dominicales que me dicen, no hermano, es que el día de la Biblia es el sábado, pero nosotros guardamos el domingo. Y bueno, o sea, como que Dios tiene que pasar por alto eso y aceptar que ellos han hecho un cambio. ¿Y eso es así? No. No. Dios instauró el sábado y es ese día el que debemos guardar. Y es importante que relacionemos ahora lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 6. Sobre todo nos habla del nuevo nacimiento. Una persona que ha sido bautizada y que ha nacido de nuevo, María Eugenia, ¿usted cree que argumenta a Dios o le objeta algún mandamiento? No, claro que no. Se entrega por completo al Señor. ¿Y qué hace? Obedece. Obedece esa palabra de Dios. Entonces, creo que en esto de celebrar la libertad, a eso nos ha llamado el Señor. Y yo recalco nuevamente, es que el sábado no es una esclavitud, el sábado es un día de gozo que guardamos porque anhelamos un día estar con el Señor por la eternidad. ¿Que el Señor es nuestro reposo? Sí, claro que sí. Pero el que reposa en Cristo también reposa el sábado como está escrito, como está mandado por el Señor. Separa ese tiempo para la adoración, no el domingo. El forastero dentro de tus puertas. Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí este texto es paralelo con 1 de Pedro 2:9, que dice,
vosotros seréis nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Forastero dentro de tus puertas, o sea, o extranjero. Hermanos y amigos, el plan de Dios, y lo hemos analizado en lecciones anteriores, al entregar a Israel su ley, es que Dios quería que esta nación fuera la nación modelo para el mundo. Todos los que se acercaran a Israel podrían hacerse también como ellos. Sí, por supuesto, y ese era el plan de Dios. Y que ellos también guardaran los mandamientos, guardaran el día de reposo. Sin duda que ese era el propósito de Dios. Por eso los cuidados especiales del Señor con el pueblo de Israel, para que ellos fueran eso. Aquí entonces también, mis hermanos y amigos, se cae el argumento de que el sábado era para los judíos solamente y que nosotros no tenemos por qué guardar el sábado porque no somos judíos. No. Y se cae solito por una situación muy sencilla. Nunca el Señor habló en cuanto a esto como una exclusividad. Por ejemplo, en Marcos 2, 27 y 28, ¿qué dice? ¿Que el sábado era para los judíos? No. Jesús debe haber dicho allí porque el día de reposo fue hecho por causa de los judíos. Pero no dice eso. ¿Cómo dice? Fue hecho por causa del hombre. Correcto, por causa del hombre, o sea, para el hombre. ¿Qué nos muestra eso? Que el sábado era un asunto universal. Todas las personas de este planeta debían llegar por el propósito de Dios a guardar sus mandamientos, incluido la observancia del sábado como día de reposo. Eso sí es irrefutable. Pero con el pretexto de que era para los judíos, porque encontramos los pasajes que dicen, sí, vosotros guardaréis mis días de reposo, pero de los judíos debía transmitirse esto a todos los extranjeros, a todos los que se llegaran a Israel por el testimonio del pueblo de Israel. Testimonio que, por supuesto, nunca se pudo dar. Las pocas veces que ellos dieron un testimonio fue muy, muy esporádico, porque siempre también estos andaron en rebelión contra Dios. ¿Cómo iban a llegar los forasteros a guardar el día de reposo si ni siquiera ellos lo observaban como Dios lo había mandado? No le colocaron una cantidad de arandelas que Dios no les había mandado que le pusieran. Lo convirtieron en una carga. Y por eso el Señor les dice eso a ellos, que ni siquiera esas cargas ellos las querían llevar, pero sí las imponían. Servir a los demás es honrar el sábado de Dios. San Juan 5, 7 al 16. El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Este es otro argumento que se expresa para decir que Jesús violaba el sábado, que él hacía obras el sábado. ¿Pero qué obras hacía el Señor Jesús? Ayudar a los demás. Lo que leíste, María Eugenia, dice que era sábado aquel día cuando el Señor Jesús sana al paralítico de Betesda. ¡Qué bendición tan grande! Yo a veces me pongo a pensar que el ser humano, y en este caso, como pasó allí en la época del Señor Jesús, que a veces la ceguera que nos da es una ceguera que nos cubre todo el panorama, ¿no? Porque esto debe haberle dado a ellos mucha alegría.
ver sanar a alguien. Imagínate un paralítico con tantos años allí tirado en una camilla y Jesús lo sana, y esto es motivo de celos. Terrible, terrible. Hubiéramos hecho tal vez nosotros lo mismo, ¿no? Y a veces nos llenamos de celos por cosas que no tienen por qué. Y aquí encontramos también el otro texto para esta sección de Isaías 58. Isaías 58 encontramos allí el ayuno verdadero. Pero si usted se fija bien en el contexto de Isaías 58, todo lo que tiene que ver con el ayuno que Dios anhela que hagamos, que Él acepta, partir nuestro pan con el hambriento, desatar la ligadura de opresión. Pero si usted sigue leyendo hasta el versículo 13 de Isaías 58, va a encontrar entonces el agrado de guardar el día de reposo. Pero fíjense en el contexto. Yo podría estar guardando el sábado, como hemos dicho, pero no ser una persona justa, no ser una persona amorosa, simplemente estar cumpliendo con un mandamiento y estarlo cumpliendo de una manera religiosa y quizás muy estricto. Como un requisito. Como un requisito, bueno, alguna situación aparte de la misericordia. Por eso es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios en su contexto. Aquí encontramos no una adoración hueca, no una adoración sin piedad, sino una adoración piadosa. Por eso dice en el versículo 13, si retrajeres tu pie de pisotear el sábado y hacer mi voluntad en mi día santo y lo llamares delicia. Pero fíjense que esta delicia viene como consecuencia del ayuno verdadero. La señal de que pertenecemos a Dios es el título para la parte del jueves. Durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra esperaba una inminente invasión del ejército alemán. Se hicieron preparativos para defender la isla lo más posible. Se instalaron fortificaciones adicionales a lo largo de las playas, las carreteras. Por supuesto, ofrecerían al enemigo las rutas más rápidas hacia sus objetivos. Y en consecuencia se instalaron bloqueos en puntos estratégicos. Entonces, las autoridades inglesas hicieron algo extraño. Para frenar y confundir al enemigo, se quitaron las señales del ferrocarril y se quitaron las señales del tráfico. Los marcadores grabados en piedra o en edificios no se podían quitar, pero estaban cubiertos con cemento. Las señales son importantes, sirven como marcadores y guías. En la era anterior al GPS, todos teníamos mapas y buscábamos señales. Las señales, qué importantes son las señales, ¿no? Y hablamos mucho de las señales, de la venida de Cristo, hablamos de esas cosas que nos recuerdan que pronto Él regresará. Y aquí encontramos una señal distintiva del pueblo de Dios, el día de reposo. Los textos que tenemos adicionales en esta sección dicen en Éxodo 31, el versículo 13, lo siguiente. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. También tenemos ahí versículos 16 y 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entonces algunos dicen, sí, ve, los hijos de Israel. Nosotros, mis hermanos queridos, hoy somos ese Israel, el Israel espiritual de Dios. Ya no hay un Israel literal. El Israel de Dios es un Israel que está por todo el mundo, el Israel espiritual. El apóstol Pablo lo dice claramente. Entonces el texto sigue diciendo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardarlo según el mandamiento. No solo debemos observar el sábado en forma legal. Todo el cielo observa el sábado, pero no de una manera desatenta y ociosa. En ese día, cada energía del alma debe despertarse. ¿Por qué? ¿No hemos de encontrarnos con Dios y con Cristo nuestro Salvador? Podemos contemplarlo por la fe. Él anhela refrescar y bendecir a toda alma.
Pensamientos que se encuentran en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 355 y 362. Muchas gracias, hermanos y amigos, por acompañarnos hasta este punto. Es una gran bendición compartir estos comentarios y darnos cuenta de las bendiciones del Señor. Que el sábado sea para nosotros eso, una bendición del cielo, un regocijo, que cada séptimo día nos regocijemos en Cristo. Bendiciones para todos.